Hola a todos. Hoy vamos a hacer una exploración bastante a fondo de dos condiciones que la verdad son muy comunes y afectan nuestros sentidos. El acúfeno, ese zumbido o ruido en los oídos, y la rinitis, que es la inflamación nasal. Exacto. Tenemos aquí material de fuentes expertas, así que la idea es desglosarlas como si fuera una clase, pero más bien una charla, ¿no? Entender bien qué son, por qué pasan y, claro, cómo se manejan. Perfecto. Empecemos por el oído, si te parece. El acúfeno o tinnitus, ¿qué es exactamente este ruido fantasma que algunas personas escuchan? Sí, empecemos por ahí. Es fundamental definirlo bien. El acúfeno, o tinnitus como también se le llama, es eso, la percepción de un sonido. Puede ser un zumbido, un pitido, a veces como un silbido, varía mucho. Ajá, Pero la clave es que no hay una fuente externa que lo produzca. Es un sonido que se origina, digamos, dentro de la persona. entiendo. Y se puede sentir en un solo oído, en los dos, o a veces es una sensación más como en la cabeza, ¿no? Más difusa. Ok. La clave entonces es que es interno. O sea, no es el ruido de la calle ni nada de eso. Justo. Y un punto importante que las fuentes destacan es diferenciarlo de esos pitidos que a veces sentimos todos, ¿no? Que duran un segundo y se van. Ah, sí. Como al bostezar o cambiar de altura. Exacto. Eso suele ser por cambios de presión, algo pasajero, pero el acúfeno del que hablamos, según lo describen aquí, es algo bueno, algo permanente. Persistente. Ok, eso ya cambia las cosas. Si es permanente, eso significa que suena igualito todo el tiempo. ¿Qué otras características tiene según estos materiales? Buena pregunta. No necesariamente suena igual siempre. Lo de permanente se refiere a que está ahí, ¿no? No desaparece por completo. Pero los documentos detallan otras cosas importantes. Como que, por ejemplo. Pues la variabilidad. Aunque esté siempre, puede cambiar de volumen o de tono, un día más fuerte, otro más bajo, o cambia el tipo de sonido. Ah, ok. También la intensidad varía mucho entre personas. Para algunas es algo muy suave, casi de fondo. Para otras puede ser muy intenso, muy molesto. Me imagino que en silencio debe ser peor, ¿no? Justamente, esa es otra característica clave que se menciona. Se nota más o molesta más en ambientes silenciosos. Claro. Cuando hay ruido ambiental, una conversación, música, la persona como que se distrae y puede sentir que baja o que no lo oye. Pero es más bien un tema de atención, ¿sabes? Entiendo. El ruido de fondo lo tapa un poco, pero sigue ahí. Exacto. El sonido base, el acúfeno, sigue estando presente. La distracción lo enmascara, no es que lo elimine. Comprendo la diferencia. Y bueno, ¿cómo se llega a saber si alguien tiene esto? O sea, ¿cómo es el diagnóstico según las fuentes que manejamos? Pues el punto de partida, como en casi todo en medicina, es la historia clínica. Escuchar al paciente. Fundamental. Escuchar bien cómo describe el sonido, cuándo empezó, si hay algo que lo empeora o lo mejora, cómo le afecta en su vida diaria. Ujú. Después, claro, viene la exploración física, una exploración general y también una más enfocada en oído, nariz, garganta. Buscando pistas, ¿no? Causas obvias. Y si esa primera revisión no muestra nada claro, ¿se necesitan más estudios? Sí, a menudo sí. Si la causa no salta a la vista, se piden estudios complementarios. Los materiales mencionan varios. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, estudios audiológicos completos. Es importante ver cómo está la audición porque muchas veces el acúfeno va de la mano con alguna pérdida auditiva, aunque la persona a veces ni se haya dado cuenta. Tiene sentido. También se puede pedir una resonancia magnética, sobre todo si el acúfeno es solo en un oído o si tiene otras características raras, para descartar cosas estructurales como tumores. Aunque no sean lo más común, hay que descartarlo. Claro. E incluso mencionan estudios cardiovasculares, porque a veces hay relación con cosas como la hipertensión arterial. Vaya, sí que el abanico de pruebas es amplio. Eso sugiere que las causas pueden ser, pues, muy diferentes. ¿Qué nos dicen las fuentes sobre qué puede originar este zumbido? Sí, la verdad es que la lista de causas, la etiología, es súper variado. Las fuentes como que las agrupan. Por un lado están las causas más directas del oído. Por ejemplo, Algo tan simple como un tapón de cerumen, que obstruye el conducto y puede generar esa sensación. algo sencillo entonces. A veces sí, otras veces son cosas más estructurales,
como una perforación en el tímpano, quizás por una infección antigua. También mencionan tumores, como decíamos, en el oído o en el nervio auditivo, o la presencia de moco en el oído medio, lo que se llama otitis media serosa. Ok, problemas más bien locales del oído. ¿Pero hay más? Sí, claro. Luego están factores, digamos, más generales o sistémicos. La edad avanzada es un factor muy asociado al acúfeno. Ajá. Condiciones como la hipertensión arterial que ya mencionamos, el uso de ciertos medicamentos. Hay fármacos que son ototóxicos, o sea que pueden dañar el oído. Importante saber eso. Sí. Y no hay que olvidar factores de estilo de vida. El consumo de alcohol, cafeína, tabaco, puede influir. La ansiedad, el estrés, también. Y por supuesto, las lesiones en el oído interno, muchas veces causadas por exponernos a ruidos muy fuertes. Qué increíble el rango, ¿no? Desde un taponcito de cera hasta la presión alta o medicamentos. Entonces, con toda esta variedad de causas, ¿cómo se trata? ¿Qué dicen estos materiales sobre el tratamiento? Bueno, los documentos describen como dos caminos principales. Todo depende de si se logra identificar una causa específica o no. A ver, cuéntame el primer camino. El primero es el enfoque causal. Si se encuentra una causa que se puede tratar, pues el objetivo es ese, solucionar la causa. Lógico. ¿Algún ejemplo concreto de esto? Claro, si es un tapón de cera, el tratamiento es quitarlo, ¿no? Con un lavado o con instrumentos. Si hay una perforación del tímpano, a veces se puede reparar en la consulta o con cirugía, una timpanoplastía. Ajá. Si es moco en el oído medio, pues se usan medicamentos o a veces se ponen tubitos de ventilación para drenar. Si es hipertensión, controlar la presión es clave. Si se identifica un medicamento ototóxico, pues se intenta suspender o cambiar por otro. Y si hay un tumor o algo así, pues se trata esa condición de base. Entendido. Atacar la raíz sí se conoce. Pero, ¿y qué pasa si no se encuentra una causa clara? Las fuentes dicen que eso pasa bastante, ¿no? Pasa muchísimo, sí. Y en esos casos, que son muchos, el enfoque cambia. Pasa a ser un manejo sintomático. ¿Qué significa eso? Pues que el objetivo ya no es eliminar el acúfeno, porque no se sabe cómo, al no tener una causa tratable, sino más bien aprender a vivir con él, reducir el impacto que tiene en la calidad de vida de la persona. Ok, ¿y qué estrategias se usan ahí? Las fuentes mencionan varias. Por ejemplo, evitar exponerse a ruidos fuertes, que pueden empeorarlo. Reducir el consumo de estimulantes como la cafeína o la nicotina. Ajá. Usar música ambiental suave o generadores de ruido blanco. Esto ayuda a enmascarar el acúfeno, a que se note menos, sobre todo en silencio o para dormir. Una especie de distracción sonora. Exacto. Y también mencionan la actividad física regular, como parte de un manejo general del bienestar que puede ayudar indirectamente. Entiendo. O sea, si no hay causa clara, la meta es gestionarlo lo mejor posible. ¿Y se puede prevenir? Digo, si se asocia con la edad es algo inevitable. No, no es inevitable, y la prevención es un punto muy importante que resaltan los materiales. Aunque sea más frecuente con la edad, muchas veces es por daño que se va acumulando. ¿Y cómo se previene? La medida fundamental es proteger los oídos de los ruidos intensos. Suena obvio, pero los documentos son específicos en los riesgos que hay que evitar. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Danos una idea. Mencionan explícitamente escuchar música a todo volumen, sobre todo con auriculares. Uf, eso es común. Muy común. También la exposición a sonidos explosivos sin protección, petardos, fuegos artificiales, disparos, y la exposición prolongada a ruido fuerte, como en conciertos si estás muy cerca de los altavoces, discotecas o incluso en trabajos ruidosos sin usar la protección adecuada. Vale. El mensaje es claro. Cuidar la audición durante toda la vida es la mejor forma de prevenir no solo la pérdida auditiva, sino también problemas como el acúfeno más adelante. Queda clarísimo todo el panorama del acúfeno. Hemos visto cómo el oído puede, digamos, crear su propia música interna, influenciado por la salud, el ambiente. Ahora, las fuentes nos llevan a otra puerta sensorial clave, la nariz. Así es. Vamos a explorar unas condiciones, las rinitis, que también nos muestran cómo nuestras vías respiratorias reaccionan a cosas internas y externas. ¿Qué nos dicen los materiales sobre qué es la rinitis en general? Bueno, la rinitis básicamente es la inflamación de la mucosa nasal, la piel que recubre el interior de la nariz. Los materiales que tenemos la clasifican según la causa, la etiología.
Podemos revisar los tipos principales que describen. Perfecto, me parece un buen orden. Empecemos por la que quizás conocemos más. Sin duda, la rinitis infecciosa. Los documentos dicen que es la más frecuente. Es, vamos, lo que llamamos un resfriado común, un catarro. Ajá, el resfriado. Puede ser por virus, el rinovirus es el más común, o a veces por bacterias. Clínicamente, lo típico es la rinorrea, el moqueo. Si es viral, suele ser agüita clara. Si se complica con bacterias, se puede poner más espeso, amarillo, verdoso. Sí. Si miras dentro de la nariz, la mucosa está roja, hinchada. Y a menudo hay síntomas generales. Fiebre, malestar. El manejo, según leemos, es más que nada sintomático. Bajar la fiebre, aliviar el malestar. Solo si hay sospecha clara de bacteria, se piensa en antibióticos. Entendido. El clásico resfriado. ¿Cuál sería el siguiente tipo importante? Luego viene la rinitis alérgica. Aquí la inflamación no es por bichos, sino por una reacción a alérgenos. Polen, ácaros. Exacto. Polen, ácaros del polvo, pelo de animales, hongos. La causa, nos dicen las fuentes, es una reacción mediada por inmunoglobulina E, una hipersensibilidad tipo 1. Es el mecanismo típico de muchas alergias rápidas. Y puede ser estacional, como la alergia al polen en primavera, perenne, si es todo el año por ácaros o mascotas, o episódica, solo cuando te expones a algo puntual. Y los síntomas son distintos a los del resfriado. Mencionaste que la mucosa se veía diferente. Sí, hay diferencias clave. La rinorrea aquí también suele ser acuosa, clara, pero a menudo es mucha, muy abundante. Ujú. Y la mucosa, en vez de roja, se ve pálida, hinchada, edematosa. Son súper típicos los estornudos seguidos en salvas y un picor de nariz muy intenso. El picor, sí. A veces se ven otros signos de alergia, como ojeras o eso de frotarse la nariz hacia arriba. El manejo aquí es, primero, intentar evitar el alérgeno si se sabe cuál es. Y luego, fármacos. Los corticoides nasales en spray son como la base del tratamiento para muchos. También antihistamínicos, orales o nasales. En casos más fuertes, a veces se usan corticoides orales por poco tiempo. La cirugía es para casos muy seleccionados. Qué interesante cómo cambia el aspecto de la mucosa. Pálida en la alérgica, roja en la infecciosa. ¿Hay algún otro tipo que describan las fuentes? Sí, mencionan la rinitis hipertrófica. La describen como una especie de consecuencia o una cicatriz, digamos, de tener infecciones o inflamaciones nasales muy seguido. Ah, como un daño crónico. Algo así. Es como si la mucosa, de tanto inflamarse, se engrosara de forma crónica. Clínicamente, puede haber moqueo, pero más bien mucoso, denso. Lo más característico es cómo se ve la mucosa. Violácea o rojo oscuro. Y muy hinchada, hipertrófica. Sobre todo en el cornete inferior, que es una estructura de dentro de la nariz. ¿Y qué síntoma da eso? Principalmente, obstrucción nasal. Una sensación de nariz tapada constante. El tratamiento busca evitar esas infecciones repetidas. Se pueden usar antihistamínicos, descongestionantes para aliviar, pero, según las fuentes, muchas veces se necesita cirugía para reducir el tamaño de ese cornete hinchado. Una turbinectomía o algo parecido. Parece algo más... Estructural, entonces. ¿Nos queda algún otro tipo relevante en los materiales? Sí. Describen una última forma, que es bastante particular. La rinitis atrófica, también llamada ocena. La causa no se conoce del todo, es idiopática, pero se relaciona con una bacteria, la Klebsiella osaenae. Hay una forma primaria, la ocena como tal, y otra secundaria que puede venir después de cirugías nasales muy agresivas o por otras enfermedades. Es más común en mujeres jóvenes. ¿Y qué la hace tan particular? ¿Cuáles son sus síntomas? Pues son muy característicos. La secreción nasal es fétida, huele muy mal. Pero lo curioso, y que las fuentes recalcan, es que la persona que la tiene normalmente no huele ese mal olor. ¿Y eso por qué? Porque uno de los síntomas principales es la anosmia, la pérdida del olfato. Además, la mucosa nasal está seca, atrófica, como adelgazada, y se forman costras muy gruesas, a veces verdes o negras, que tapan la nariz y contribuyen al mal olor. Qué complicado suena eso. Lo es. El manejo se enfoca muchísimo en la higiene nasal. Lavados muy frecuentes para quitar esas costras y secreciones, reducir el olor y evitar que se infecte más. Se usan sueros lubricantes. La cirugía también es una opción, a veces para intentar estrechar un poco las fosas nasales y que no se resequen tanto. Vaya,
Hemos pasado del resfriado común a una condición con costras, mal olor y pérdida de olfato. Sí que es amplio el espectro de las rinitis. Bueno, hemos cubierto bastante hoy. Resumiendo rápido lo clave del acúfeno. Es esa percepción de sonido interno, persistente, no viene de afuera. Las causas vimos que son súper variadas, desde cera hasta condiciones médicas, fármacos o daño por ruido. Exacto. Y que hay tratamientos para la causa, si se halla, y si no, pues estrategias para manejarlo y convivir con él. Y la prevención, sobre todo cuidar los oídos del ruido, es fundamental. Muy bien resumido. Y en cuanto a la rinitis, vimos que es la inflamación nasal, pero que se presenta de formas muy distintas según la causa. La infecciosa, el resfriado. La alérgica, con picor, estornudos, mucosa pálida. La hipertrófica, nariz tapada, mucosa oscura gruesa. Y la atrófica, con sequedad, costras, mal olor que no se huele. Cada una con su origen y su manejo. Sí. Y fíjate que lo fascinante aquí es cómo ambas condiciones, acúfeno y rinitis, aunque afecten órganos distintos, están tan ligadas a nuestro entorno, a nuestros hábitos, a nuestra salud general, según describen estas fuentes, ¿no? Es verdad. El material sobre acúfeno insiste mucho en protegernos del ruido externo. Los de rinitis nos hablan de infecciones, de alérgenos ambientales, de consecuencias de inflamaciones crónicas. Y esto, pues, inevitablemente lleva a preguntarse algo importante. ¿Qué sería? ¿Cuánta atención consciente le prestamos realmente en el día a día a proteger nuestra audición y nuestras vías respiratorias? Antes de que aparezca un problema como un acúfeno que no se va o una rinitis que se vuelve crónica. ¿Somos conscientes de cómo nuestro ambiente y nuestro estilo de vida pegan directamente en la salud de estos sentidos tan vitales? Una reflexión muy pertinente para cerrar esta exploración. Muchísimas gracias por desglosar toda esta información de las fuentes con tanta claridad y con tanto detalle. Ha sido muy esclarecedor.